Alex, ¿cómo estás? Me da Bien, mi querido Rafa, mucho gusto gusto en verte. saludarte y más por lo que voy a aprender de ti en No, estos minutos. al Este, contrario. Estamos haciendo un conversatorio ahora muy interesante de unas cosas que, fíjate, no me imaginaba, pero que siempre estuvo latente en todo lo que hacíamos y en mi práctica docente, que es el problema del dolor humano expresado en la existencia de los muchachos de las universidades. Y tienes razón. Después de ver lo que ustedes están proponiendo, me doy cuenta que muchas de nuestras motivaciones como docentes, ya viejo como soy, es reconocer que parte de nuestro trabajo era terapéutico y sanador. Pero después de leer lo que tú dices, me doy cuenta que este problema ha crecido y que ahora proponen ustedes, pero mejor explícame, ¿cuál es la intención tuya de este proyecto de investigación? Que más que proyecto de investigación, yo creo que es una empresa ética de gran profundidad además. Pues platícame un poco de dónde salió todo esto. Y Primero luego, que nada, sí, gracias, Rafita, por considerarme. Sabes de mi aprecio, de mi admiración, mi respeto. Y déjame decirte que sí pasaba, pero pasaba, por ejemplo, como lo hacían docentes como tú. O sea, que hacían un tipo de tutoría, convertían la clase en tutoría, que es un acompañamiento al final del camino, pero eran esfuerzos aislados, escasos, ocasionales. Sin embargo, porque el problema ha existido siempre, el problema es que no se visibilizaba. Esta es una línea de investigación ya en avance. Lo que yo comparto como proyecto es porque hemos buscado el cobijo institucional a través de los programas de la Universidad Nacional que tiene al respecto, pero la implacable burocracia universitaria no nos ha dejado avanzar, o sea, porque no se ha comprendido del todo, Rafa, o no se quiere visibilizar, ¿no? O no se puede visibilizar porque estamos en medio de un modelo frenético, opulento, canibalista en algún sentido, para cumplir metas, normas, planes y programas de estudio. Y si tú hablas de planes de vida, no, espérame, está en la Universidad Nacional. Precisamente, ¿no? Yo he dicho eso, en la Universidad Nacional tenemos que pensar en las personas que estamos formando, no en los oficios y en las profesiones cada vez más dueñas de un ágora virtual donde está prácticamente toda la información que tú quieras y ahora está procesada de forma artificial. Ya no hay lío con eso en realidad, pero la capacidad de ser a través del aprendizaje es algo que pasa, insisto, de forma ocasional, accidental o aleatoria. No está, no la vemos, no la queremos ver, insisto, y por ello, yo como padrino de personas alcohólicas y adictas y de esos familiares, empecé a tener una cierta intuición empírica muy pegada a lo que estaba pasando con las personas que somos, a cómo este modelo de devorarnos a nosotros mismos estaba llegando a todos lados y de repente ya hasta se normalizaba. Cuando yo era niño, la pedagogía del guamazo era lo que resolvía algún asunto de depresión, ¿no? Me imagino diciendo a mi papá, estoy deprimido sin recibir un guamazo, un izquierdazo, un derechazo, ahorita te quito la depresión. Pero esta lógica del eso no te puede pasar porque no estás loco, eso solo para las personas locas, ahora está totalmente exacerbada y tiene como colofón o como una arista que la complementa en esa búsqueda de lo que no somos, porque no sabemos qué somos, empezar a querer llenar de forma artificial y artificiosa esa falsa identidad. Y entonces ahí entra todo el pensamiento adictivo compulsivo y te llenas de lo que sea para no ser tú. Si pareciera que ese es el juego, alejarte cada vez más de tu esencia para acercarte a una que no sabes dónde está, convertirte en un fantasma con o sin memoria. oye, Alex, una pregunta, o bueno, más me surgen muchas, pero con la práctica, la experiencia que tenemos, yo ahorita que estabas
diciéndome eso me trae el recuerdo de que toda esta llamada educación reglada, basada en el vigilar y en el castigar, no será una traslación de lo que sucede en las sociedades estas tan vigiladas, tan disciplinarias. Te lo Totalmente, pregunto. Rafa. Sí, totalmente. No, digo, no es casual. Tú ves la arquitectura de las cárceles, de los hospitales y de las escuelas y es idéntica. O Un sea, la lógica panóptico. del encierro. No, claro que sí, es una reproducción a modo. La pandemia no vino a reeducarnos en ese sentido, vino a evidenciar que la lógica del encierro es algo que tenemos de siempre, ¿no? Y el rector coronavirus vino a decirnos que había otras formas distintas de aprender, pero años de años se está haciendo en otras partes lo mismo. Pero es eso, no saber salir de nosotros, ¿no? Yo aquí recurro mucho a Octavio Paz, porque me parece que es eso, salir de mí y buscarme entre los otros, dice el poeta. Oye, Alex, ¿y entonces por qué? Me pregunto, ¿por qué ustedes plantean realizarlo en una universidad reglada, yo diría extraordinariamente conservadora todavía en muchas cosas? Porque ustedes plantean, si entendí bien, reformular las funciones sustantivas de la universidad a partir de lo que viene siendo, o lo que mal llamamos difusión de la cultura o extensión. Yo te pregunto, ¿por qué? Y luego te hago otra pregunta que tiene que ver con Durkheim, perdón por lo sangrón, que tiene que ver con esto que tú me dices. Déjame emular a mi A maestro ver, y me voy a poner a lo Luró, ¿no? Los momentos instituido e instituyente de cualquier lugar. Estamos en la parte instituyente, estamos desafiando la lógica del lugar que me parece, por definición, debiera ser el espacio, donde esto tendría que estar pasando de forma mucho más decidida, mucho más colegiada, mucho más cooperativa, mucho más comprendida y asumida. Y no está pasando, Rafa, o sea, no está pasando desde hace mucho tiempo. Y tú te haces en la universidad, y la universidad, entre otras cosas, además de enseñarte a pensar, ¿sí? Sí. enseña a pensar por cuenta propia y a hablar por cuenta propia. Entonces, el gran desafío es ese. Tú vas y vendes esta idea a lo mejor en otra institución, te la pueden comprar si creen que van a ganar algo con esto, si están en un sector particular o si de pronto tienen una filosofía muy avanzada y dicen le voy a entrar. Entonces es justo por eso, porque sufrimos en carne propia la implacable burocracia universitaria, no me canso de decirlo, no es terrible el ahogamiento ahí, entregar cuentas, ¿no? Sí, sí. A lo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces voy a medir todo lo que hagas y te voy a vigilar. No, tendría que empezar a romperse porque también ahí, en esta amadísima Universidad Nacional, se han gestado las grandes ideas de liberación y encuentro. Entonces, es el lugar ideal para nosotros. Me llama mucho atención de que hablemos de Freire, de Sousa, de los grandes pedagogos humanistas, y no lo seamos en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, a eso va mi pregunta. Yo me acuerdo alguna vez, bueno, seguramente tú también, que uno de los padres fundadores de la sociología y de la pedagogía también decía que deberíamos devolver a la escuela reglada, a la escuela institucionalizada, algo que se llama el hogar. Debería de ser el hogar moral. La continuidad de la formación en la familia. Pero yo te diría, ¿cómo? Si tenemos una familia destrozada por este sistema tan perverso que aniquila el principio de comunidad, como ustedes lo dicen. Y ahí te dejo varias tareas para que me las expliques. Esto de cómo podríamos volver a ser un hogar moral, ¿cómo le llaman? El hostal moral, creo que le llamaba Durkheim, que debería de ser. Eso ya se perdió, o al menos yo como académico lo veo cada vez más perdido. Ay, a ver si me da tiempo, te platico después una anécdota. ¿Cómo lo ves, Alex? Es una forma de vida, repita, a lo aristotélico, ¿no? El hábito que lleva a la excelencia. Si tú tienes esta idea en aula y dices, me voy a olvidar del contenido temático autorizado por las instancias que autorizan y voy a meter un apartado de conócete a ti mismo, ¿no? Trabajas, lo haces,
pero como si al salir del aula se perdiera, ¿no? Voy a la metáfora de cartón piedra de Serrat, ¿no? Sí, Encerrado en esas cuatro paredes blancas, sí. donde vienen a verme mis amigos y de repente te vas de eso y vuelves a ser la persona que va como zombie en el transporte, que llega a un hogar disfuncional, desestructurado, pero Ujú. justo lo que yo he encontrado en varias de las personas que apadrino que están en la universidad es que ahí sienten el cobijo que no sienten en el hogar disfuncional. Y entonces, Eso. Fíjate que no sé si ustedes están cerca o próximos a esta versión de no sé si has oído hablar de la didáctica no parametral. Bueno, en una experiencia que tuvimos en Chiapas, esto del hogar se puede redimir, pues no sé si sea la palabra adecuada, el dolor que trae uno de la casa, sobre todo en escuelas tan pobres y tan empobrecidas como son las indígenas en Chiapas, claro, claro, claro. en donde el niño llegaba, no porque nosotros llegamos con adolescentes o con jóvenes que de alguna otra manera comen y tienen zapatos y se visten. Y fíjate, eh, parto de esta idea que ustedes tienen del ser. En una pequeña primaria secundaria de Chiapas, encontré algo que me llenó de emoción. Los niños llegaban jodidos, esa es la palabra, pero no nada más físicamente. No habían comido, estaban mal, llegaban tristes, porque ese día el papá había golpeado a la madre y el padre no tenía empleo y además bebía. No, toda esa tragedia se empezaba, pero la escuela era un centro de redención. ¿Por qué? Porque llegaban a bañarse, a limpiar la escuela, a desayunar. Y la primera pregunta que le hacía el maestro de esta didáctica, que me parecía fenomenal, no era ¿qué vamos a aprender hoy en términos cognitivos? O más bien en términos morales. Le preguntaba, ¿cómo te sientes? O dicho de otra manera, ¿qué te duele? Bueno, te lo dejo ahí. Me ¿no? conmovió mucho lo que ustedes dicen. Debemos comenzar por el ser. Y sería el espacio entonces idóneo, y aquí se completaría la pregunta de por qué en la universidad, ¿no? Porque te puede dar puede llenar esa carencia y no de la forma artificiosa, artificial o dañina que lo pueden hacer las drogas o cualquier tipo de adicción que pueda tener alguien a lo que tú quieras. Pues el pensamiento adictivo y compulsivo es democrático, le cabe todo. Sin embargo, Rafa, si tú llegas y te encuentras con una docencia autoritaria, no con una autoridad docente, que es muy diferente, donde no puedes hablar si piensas diferente del docente en turno o de la docente, no puedes hablar como piensas porque no has aprendido a pensar, porque te descalifican con cualquier idea. Entonces se hace un doble efecto. En lugar de ser ese espacio de redención, de encuentro, se vuelve una continuidad de lo que ves en el hogar, destruido en fenómenos como ese, que donde no los hay otro tipo de ausencias, de inacciones, de falta de expresividad, de falta de comprensión, porque estamos metidos en la vorágine de correr para todos lados sin llegar a ninguno. Entonces, el hábito, lo que practicamos mucho, por ejemplo, en los grupos Al-Anon, que es donde hacemos el trabajo de recuperación socioemocional para familiares de personas alcohólicas o adictas, es vivir de una manera distinta. Empiezas a darte cuenta que todo lo que mueve la forma en que estamos en este mundo y cómo nos sentimos es la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Entonces, ¿cómo me quiero relacionar con las demás personas? Y a partir de esa dinámica que es incluso muy comunicativa, muy a lo Martín Serrano, a lo Habermas, a partir de esa forma de relación puedes hacer un tipo de reconstrucción y entonces ya no importa si el hogar se está cayendo a pedazos, tú como persona estás reconstruyéndote, que es lo único que puedes hacer. No rescatas a nadie, sino a ti mismo como ser. Ese es el punto de la determinación y del desprendimiento amoroso, que es otro principio. Yo no intento cambiar lo que no puedo cambiar. O sea, es un absurdo, me lleva a perderme en un laberinto mental. Mejor reconozco quién soy, a partir de mis carencias trabajo en estas, las lleno, resuelvo mis defectos de carácter y me encuentro con la persona que soy, y a esta persona que soy entonces sí la puedo poner a jugar en el carnaval comunicativo que puedo hacer con el resto de las personas.
Eso es lo que puede hacer la casa, la escuela, la calle, si lo hace la persona que las habita. No es el espacio el que nos define, sino la forma en que lo construimos o reconstruimos. Es lo que somos, pues, a final de cuentas. Me parece muy padre, pero esto es posible a nivel digamos, del aula. ¿Y qué hacemos? Porque yo cuando era profesor sí lograba con ustedes una gran empatía para trabajar y creo que a muchos pudimos, me incluyo yo, tener defensas para seguir viviendo, resistiendo y volviéndonos hombres, mujeres de bien. Bueno, ¿cómo le hacemos para romper la inercia institucional? O dicho de otra manera, ¿les van a dejar hacer esto? Fíjate que la enorme ventaja que tiene también la Universidad Nacional, Rafa, es que tú puedes en un aula diseñar un escenario de aprendizaje según concibas tu propio modelo de vida. Y es que empieza a generar los cambios. O sea, grandes docentes, en tu caso, abrieron líneas de trabajo áulico diferente a las que teníamos y se hizo una especie de réplica, afortunadamente no de terremotos ni temblores, sino una réplica ética, moral, pero también cognitiva y de relación sobre todo. Y eso es lo que define también a la universidad. Es decir, save your soul, save yourself, dice, sálvate a ti mismo, ¿no? Es decir, ese es el punto. Entonces, a partir de la persona que se reconstruye, empieza a generar ambientes distintos de relación, de interacción y de cambio. Por eso es posible. Yo he visto casos, te digo, tengo casi 15 años en esta militancia y de intentar practicar esto en el día a día y he visto casos. Hay gente que no lo logra y pasa de la ideación suicida a la compresión y ya no está, ciertamente ya no está en este plano. Pero otros que no, que logran en algún momento romper exactamente con esa inercia de no reproducirlo a lo zombie, al autómata y darse cuenta de que tienes solo un momento, que es este momento presente. Por ejemplo, estamos conversando tú y yo. No hay un ayer, es imposible, no existe, ya se fue, pero no lo revito con nostalgias y resentimientos. No hay un mañana porque ni siquiera sé si existo en ese mañana supuesto y de esa manera elimino la depresión que me da un ayer que ya se fue o la ansiedad que me da un mañana que no ha llegado y aprendo a vivir el momento presente. Esa es la ubicación del ser en este preciso instante. Esa es la posibilidad. Cierto. Es un pensamiento, bueno, ustedes se ubican como constructivistas o como mencionas, pero independientemente de poner sellos epistemológicos, creo que estamos marcados por Heidegger. O sea, somos seres en el tiempo, devenidos, aventados al mundo y viviendo en el stream, la corriente de la vida. Así es. Y que en ese avatar, porque está lleno de avatares, de problemas, de enfrentamientos y todo eso, somos débiles si somos solos. Yo creo que eso lo dices tú muy bien y me encantó. Entonces, aparte, sobre todo en el poema que pones al principio de tu libro, el de Piedra del Sol, donde dice, porque ese es un pensamiento heideggeriano, somos los otros, somos nosotros, ¿no? Está clarísimo, pero a mí me preocupa más todavía estas instituciones férreas que no caen. Por ejemplo, el currículum. ¿Cómo ves tú el currículum? Dicho desde esta perspectiva tuya, ¿qué hacemos? Yo cada vez creo que en el futuro no debería haber un currículo rígido. Bueno, no debería haber un currículo en el sentido de poder sobre del otro desde una institución. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué crees que va a pasar? Yo aspiraría, Rafa, es casi utópico, pues, pero por eso me encanta, a que fuera en efecto, como lo pretende el latín, una historia de vida, o el compendio de etiquetas epistemológicas o no, de todo tipo, colgadas en alguna pared que se cae de vanidad porque el ego le pesa mucho y de lo que depende o que te contraten o que ganes determinado salario, porque se reduce a la misma ecuación. El mundo material está pensado para eso, para tragarte con todo eso. Es decir, el gran ogro es ese. Uno reproduce su juego si va pensando en eso, ¿no? Un mejor hábitat, un mejor auto, mejor ropa, etcétera.
un Photoshop para salir bien en pantalla y cómo estás por dentro. Somos piel adentro al final, Rafa. Es decir, la parte espiritual se diluye en todo esto. Pues no puedes pensar en estupideces, diría mi amado padre en algún momento. Ponte a hacer la tarea, no pienses porque es peligrosísimo eso. O sea, dile que sí a todo el mundo, no te confrontes con nadie, ¿no? Para que la lleves bien, porque si luego necesitas a esa persona, vas a estar peleado con ella, y entonces nos acostumbramos a mentir, la mentira se vuelve como la posverdad, una falsa idea de la realidad objetiva, pero como la reproducimos diario, cuando tú quieres salir de ese patrón y tienes años en el otro, híjole, terrible, ¿no? Una persona que padece cualquier tipo de compulsión, yo soy alcohólico, los años que mi alcoholismo fue activo, pues me dejaron una estela de nostalgia, de melancolía, de cosas que de repente acosan y quieren regresar. Pero si ya he trabajado en la parte espiritual, si ya he puesto o antepuesto a todos esos demonios, a todos los fantasmas que me habitan, la idea de que yo no soy eso, que no soy un dictado de mi cerebro egótico, de mi pensamiento egótico, ególatra, egocentrista, no, sino que soy yo, soy el que soy y quiero convertirme en tal o cual persona. En ese momento ya no me importa tanto si me van a dar el PRI de C o no, si por fin me van a dar el D o no, si voy a... No, sino cómo me siento con eso. Muy a lo Jean-Paul Sartre, uno es lo que hace con lo que le hacen y en eso me convierto. En eso me Híjole, convierto. yo encuentro muchísimas cosas de que ahora, como dicen, precurso de lo que me pasó, con todo lo que dices y me da mucho gusto. Fíjate que esta didáctica de la memoria, de ir construyendo nuestra historia a partir de apropiarnos de ella, de la historia de lo que va, es algo complicado. Tú me hablas de ti y yo te diría, pues yo también, por ejemplo, hace poquito, después de 76 años, he descubierto la fuente de mi dolor, que cuesta muchísimo trabajo encontrarla. Y también ya trato con ella. Y yo te quería preguntar, bueno, una vez que hayas hecho estas, si me permites, técnicas, procedimientos de sanación y de construir un hogar moral, que la universidad, las instituciones educativas deberían ser eso, volver a esa idea de un lugar donde nos encontramos, de la amistad, del respeto, todo eso, que no existe, por cierto. A lo mejor podremos lograr algo. Pero yo te diría, Alex, ¿cómo le hacemos para poder extender esto? Yo ahorita te voy a ofrecer que participes aquí en este canal, que abran algo y lo hagan constantemente como se te pegue la gana y que podamos empezar a difundirlo. Pero dime tú, con Beatriz y creo que también está Chucho González Almaguer ahí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer y cómo los podemos ayudar? Gracias, Rafita. Fíjate que la propuesta pues se hizo de un colegiado que alcanza también a otras personas docentes queridas que están comprometidas con este asunto. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas más coincidencias de las que imaginábamos cuando abrimos la conversación acerca de esto. No pensábamos que fuera posible, no pensábamos que teníamos tiempo. Eh, Cuando nos dimos cuenta ya estábamos en medio de toda esta atmósfera, ¿no? La ansiedad, la depresión, el estrés, por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Qué lo está provocando? ¿No? Empezó como plática de cubículo con amistades, de repente conferencias relacionadas. Escribí este libro en unos 3 años que fui compilando historias de personas que apadrino con la literatura respectiva. Y bueno, que ahí está el manual, ni siquiera pues la guía, el prontuario, ¿no? Como la marca conceptual, cómo vivir de esa manera, cómo empiezas. Y cuando tú trabajas en la lógica de los 12 pasos, que es la que alimenta toda esta parte, llegas a un punto donde te examinas a ti, lo haces en un cuarto paso, por ejemplo, a ver qué tipo de persona soy, de dónde vengo, cuál es mi raíz socioemocional, la raíz de mi dolor. Y de repente encuentras cosas que no te quieres encontrar o que no pensabas que te ibas a encontrar, y viene Claro. todo un proceso de choque, pero de encuentro y de liberación también. Y dices, está bien, yo no quiero ser más ese hombre, yo no quiero sentirme más así, entonces sé que tengo que ir en dirección contraria a la que iba. Y es una línea: pensamientos, palabras, acciones y actitudes.
en ese orden, porque si no, si yo me sigo metiendo a la cabeza los seriales de Netflix, las noticias del terror, de los medios de difusión, todo está mal, todo es perverso, nada existe, nada vale. Empiezo a hablar acerca de eso también, mi práctica docente se convierte en eso, a querer o no, uno tiene un patrón de influencia en aula o fuera de ella y te empiezan a seguir con esa misma cadena de esto no vale nada, no pierdas tu tiempo en esta carrera que no encuentras trabajo, haz lo que sea, aprende a sobornar, sonríe para que te den un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Todas falsas identidades montadas en un patrón de profesionalización que solo es un alejamiento de la persona. ¿Cuál? Conócete a ti mismo, ignórate a ti mismo para decir eso, no te atrevas a encontrarte porque entonces vas a cambiar. Y pues como sabemos desde siempre, desde las prácticas del vigilantismo más ancestrales, al modelito no le conviene que tú quieras cambiarlo y se va a oponer con toda la resistencia y le echamos la mano porque nos metemos en una cuestión inercial. ¿Para qué te complicas la vida, hombre? Tú pasa tu materia, pásala como puedas. O sea, no hay ningún lío con eso. Y al contrario de generar la modelación de un acto de goce común, como propone Freire para la educación, caes en la trampa del ejercicio sadomasoquista que explicaba Freud, que se convertía en el patrón de la educación, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que eso es posible si empezamos a proponer espacios de conversación, que las clases se acompañen exactamente de eso que dices, ¿no? Yo inicio las clases así, ¿cómo estamos hoy? Define cómo te sientes, explícanos por qué te sientes así. Y la materia es Sí, eso, materia. que fluye. Cierto, fíjate que habría que reconsiderar, no sé, las viejas tradiciones, las iniciales de cómo se enseñaba. No necesariamente irte a Siria y donde se hicieron los primeros mesabancos y todo eso, ¿no? Fíjate que en la India había un profesor que en realidad interpretaba los textos sagrados y que estaba abajo de un árbol, siempre. Y alrededor los alumnos escuchaban. Y hablaba en parábolas y les decían Gúrcula. Es decir, era el maestro que interpretaba el mundo a los demás y luego venía una sabia conversación que partía, es muy interesante, ¿eh? Que partía de una pregunta: ¿cómo está tu alma hoy? Fíjate qué hermoso pensamiento, ¿no? Y esta viejo como, pues, ¿qué te diré? 5,000 años, o ¿verdad? Y yo creo que debemos empezar así, ¿cómo te podría llamar? A desestructurar la institución académica. Hay que desmantelarla. Exactamente, exacto. Por eso empiezas por lo que hacemos con eso, que es lo que en términos muy generalistas se llama extensión universitaria, como decías. Eso. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Tú nos decías alguna vez, las y los docentes son las personas resanadoras de la historia. Te hacen asequible lo no asequible, te hacen comprensible lo incomprensible. Eso hace una vocación pedagógica. Se me quedó grabadísimo. Eso hacemos, mediamos procesos. Y no hablábamos todavía de la teoría de la mediación. O sea, eran las primeras clases en Mecatlán que yo recuerdo. Y es eso, ¿no? De ahí vienen como patrones de cambio, como células que van articulando estas conversaciones para detonar pensamientos autónomos, críticos, propositivos. Mucho que hacer, Alejandro. Yo pensé que ya habíamos terminado, pero no hay que continuar. Esto apenas empieza, mi querido maestro. Yo tengo ahorita un alumno que estoy asesorando en su tesis de maestría. Fíjate, él es un reaccionario, en el sentido estricto de la palabra, pero lo quiero mucho. Sobre todo porque me enseñó a una cosa muy importante: a luchar y a no dejarse caer. Él es epiléptico. Pero grave su epilepsia, 18 ictus al día a veces. Bueno, nadie lo quería, lo rechazaron. Terminó la maestría y me dijo: maestro, quiero que usted me dirija la tesis. Y yo le dije: oye, Jorge, pero si yo soy de izquierda. Pero no importa,
yo quiero que usted me dirija la tesis. Y ahí surgió algo más allá de la ideología, que yo creo que tiene, ahorita que te oí, mucho sentido con lo que tú me acabas de decir. Bueno, total, terminamos la tesis después de 2 años, con 35,000 ictus, y pensaba que se me moría, pero lo levantamos. Y le fui a exigir al rector que cumpliera con los principios morales de la institución y que no lo corriera, que le condonara lo económico, porque su familia había gastado $500,000 en operaciones y todo eso, y le acaban de hacer una operación ahí. Bueno, pero no me extiendo porque eres tú el que me tienes que decir. Muy buen testimonio. Lo que te quiero decir es que la institución es sorda, es ciega. Estoy hablando de la Universidad La Salle, que supuestamente es cristiana. Y se lo dije al hermano mayor. Le digo, hermano, parece que yo soy más lasallista que usted. Le digo, ¿me ayuda o no? Lo que usted diga, maestro. Le digo, bueno, entonces ya, afortunadamente se va. Salvamos uno, pero son muchos. Los que hay ahí. Minutos. Empecé a leerlo y me llenó. Voy a leerlo. Es como una bitácora, ¿verdad? Por lo que veo. Sí. Bien, con que no soy escritor, no lo consigo así. Ese libro está hecho de muchas voces, muchas angustias, algunas reflejadas en la literatura ya establecida tiempo atrás, por supuesto, pero otras que de viva voz, en encuentros o desencuentros he tenido con personas que han padecido cualquier tipo de compulsión, de consumo que te puedas imaginar, de las drogas más conocidas o elementales hasta las más tremendas, el alcohol, por supuesto, familias destruidas, ¿no? Fenómenos de violencia, pero también de salida, de reencuentro, ¿no? De reconstrucción. Yo lo hago en calendario porque cada día corresponde al día que la literatura de Alonso se refiere ese día a esos temas, pero metes la historia viva, ¿no? De la persona con la que platicaste acerca de eso, o la tuya propia, o haces la edición y te resulta como el acorazado Potemkin, o sea, te metes todos esos elementos. Es muy potente, ese formato es muy potente, yo no lo considero peyorativo. Es más, mi sección en el periódico se llama Bitácora. Bueno, en realidad yo lo encuentro como eso, lo que vas haciendo en la historia, pero que constantemente te pasa al pasado, al presente, y que tú puedes tomarlo. Me encantó. ¿Cómo se llama el libro, Alejandro, para los que no lo sepan? Y está en PDF, además. Sí, es descarga gratuita. Es Hoy ya no quiero saborear mi dolor, ni robar la inspiración a mi tristeza. Órale. Obviamente de 2 himnos. 2 boleros. Así es, el bohemio y el triste. Sí, precioso. Precioso. Largo, como en la época en que, ¿te acuerdas que se ponían títulos muy largos a las películas? Ya sé, sí, es para... Muy bonito. Nos los vas a mandar para que lo podamos colocar en nuestro sitio, para que lo pueda ver la gente. Mándalo. Será un gusto. Lo voy a presentar en la Feria Internacional del Libro el 21 de febrero próximo. Te enviaré también el afiche en cuanto lo tenga. Será un placer, es un gusto, y todo esto es parte de una misión, Rafita, pasar el mensaje. Te mando palabra amiga en algún momento. Me comprometo contigo aquí, ante todos los que nos están oyendo, a hacerte una reseña del libro. Me tardo un poquito, pero te la hago con todo gusto. Te agradezco de todo corazón, Rafa. Con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, que ya sabes que te tengo y te venero. Igual, querido maestro. Nos podemos despedir. Tenemos 3 minutos, pero
yo quisiera volverte a insistir que, aparte de que podamos hacer otra conversación para ver cómo va este proyecto, qué éxito está teniendo, y que invitemos a lo mejor a Betty Gómez Villanueva, ¿no? Y Claro. invites también a otros que estén participando, como Chucho González Almaguer, Sí, sí, que sí. podamos platicar. Y sobre todo, que a ver si ahora ya puedes empezar a trabajar aquí en este espacio para que empieces a generarnos utilidades, ¿no? No A hemos ganado propósito nada. de No me mensaje de mis refiero, patrocinadores. pero no me refiero a las utilidades económicas, sino Yo sé, las Rafita. utilidades morales. Yo sé, gracias. Había que ver, hay un ensayo bellísimo de la utilidad de lo inútil, de Lucio. Anda. No, al Ordín, por supuesto, que sea Oye, inútil. pues vamos a despedirnos. Mira, faltan 2 minutos, pero yo te agradezco mucho, Alex, todo lo que me acabas de decir. Y no podría esperar menos de que terminara siendo un Gúrcula, ¿sí? Como los que hablamos. Extraordinario, bellísimo lo que escribes. Y déjame leerlo, entenderlo, y después escribo algo. Querido maestro, gracias. Tú sabes, te lo he dicho, lo quiero decir aquí porque no es un secreto. Eres la figura docente que más ha impactado mi forma de ser y estar en este mundo. O sea, no hay otra persona y eso siempre estará en mi corazón. Con Alzheimer o lo que venga, lo que se decida, eso me va a habitar por siempre, Rafa, y te lo agradezco. Me voy primero yo, entonces yo voy a ser el primero en tener Alzheimer. Mira, mi gata ya te oyó y pasa por aquí. Caray. Oye, Alex, muchas gracias y te mando ahorita mis saludos y gracias por esta conversación. La subimos en la semana. ¿Mm? Gracias a ti, Rafita, gracias al equipo. Gracias. Un abrazo fraterno. Igual, un abrazo. Bye. Hasta siempre.